Bien, si finalmente se aprueba, así parece que ocurrirá la nueva fórmula jubilatoria, ¿cuál es la consecuencia sobre los haberes de los jubilados? Bueno, la primera consecuencia, hay varias consecuencias. La primera es que no hay una recomposición de la pérdida que han tenido las jubilaciones en el curso prácticamente de los últimos 3 años. Tuvieron una caída muy fuerte en los 2 últimos años del gobierno de Macri y este año los de la mínima podrían, quizá, vamos a ver el dato de diciembre, podrían llegar a empatarle a la inflación, pero hay todo un sector, aquellos que ganan un poco más de 20.000 pesos, que esos vuelven a perder frente a la inflación. En el curso de estos 3 años el cálculo está dando una pérdida de entre el 19,5 y el 25%. Entonces, el primer problema que hay es que no hay una recomposición de los saberes que se han perdido de una manera muy fuerte, pues llegamos a hablar de hasta un 25%, hasta una cuarta parte que han perdido frente a la inflación. Ese es el primer problema. Esto vos El hablás en segundo los últimos problema, 3 años que incluyen 2 de Macri y 1 de Alberto. exactamente, 2 de Macri y 1 de Alberto. La gran pérdida fueron en los 2 años de Macri. Esta está atenuada porque los que están en la mínima, ahí puede ser que le empaten a la inflación, según el dato que tengamos del mes de diciembre, pero el resto ya sabemos que pierde frente a la inflación nuevamente. Si le sumo la pérdida de 2 años anteriores, se me va ya a un 25% aproximadamente. Ese es el primer problema que hay. El segundo problema ya tenemos que ver con la fórmula en sí misma. La fórmula tiene muchos factores que la integran, porque van los salarios, la recaudación impositiva que va al ANSES y la recaudación total del ANSES. Y no tiene un piso o una compensación en caso que el aumento que surja de la fórmula sea inferior a la inflación. Entonces muchos estaban planteando, bueno, está bien, dejemos la fórmula como tal cual la manda el gobierno, pero pongamos que en caso de que el aumento que surja de la fórmula sea inferior a la inflación, tendría que haber una compensación que permita que no haya una pérdida en términos reales, en términos de poder adquisitivo. Ese es un problema que no tiene la fórmula, es una falencia muy grande porque estamos en una economía con altísimos índices de inflación y justamente la inflación ha sido uno de los factores que llevó en el último periodo a esta pérdida de los saberes en términos reales que acabo de mencionar. Y después la otra cuestión es que, si bien hay varias variables, va a haber 4 aumentos: marzo, junio, septiembre y diciembre. Tanto el de marzo como el de junio y septiembre se va a tomar en cuenta la variación de los salarios y la variación de la recaudación que va al ANSES. Pero en diciembre, una vez por año, antes de dar el aumento de diciembre, se va a comparar los aumentos que recibieron los jubilados con la recaudación total del ANSES. Y entonces, si la recaudación total del ANSES es inferior a los aumentos que surgen de esas dos variables de la fórmula, se le reduce, digamos, el aumento jubilatorio y se le da el porcentaje que surge de la recaudación. Doy un ejemplo. Vamos a suponer que de los 4 aumentos está dando un 30%. Pero ¿qué pasa? La recaudación dio un 26%. Entonces se le va a restar 4 puntos porque en lugar de 30 le van a dar 26, que es el tope que surge de la recaudación total del ANSES. O sea, Y te si lo pasa lo topea, le contrario, pone un techo a esa recaudación del ANSES. claro, le pone un techo y el techo puede determinar de que vos, lógicamente, respecto a los salarios, las jubilaciones tengan un incremento inferior a los de los salarios. ¿Por qué motivo? Porque justamente está topeado por esa recaudación del ANSES. Muchos lo que dicen es que habría que eliminar ese topeo, y que directamente se tome los salarios y la recaudación sin ningún tipo de límite, de tal manera de que si hay una mejora de los trabajadores activos por el lado de una mejora de sus salarios, eso se traslade también a los jubilados. Porque de lo contrario, si está topeado por la recaudación, puede darse la circunstancia
de que te está dando, como doy en el ejemplo, un 30%, pero como la recaudación da un 26%, te van a reducir de 30, te van a bajar 4 puntos y vas a estar con el aumento del 26%, tal cual es la recaudación. Esto, Ismael, digamos, sí. serían los grandes elementos que uno podría llegar a criticar de esta fórmula y con esto concluyo. De esta fórmula se infiere lo siguiente. Si la economía va para adelante, si los salarios crecen y la inflación es baja, y seguramente los jubilados van a tener una gran parte de esa mejora de la economía. Pero si pasa lo contrario y hay alta inflación, caída de la actividad económica y menor recaudación, los jubilados van a tener aumentos muy pero muy bajos porque no existe esa cláusula que le garantice que la inflación es el piso de los aumentos anuales que les corresponden a los jubilados. Multiple choice final y una palabra sí o no. ¿Qué crees que va a ocurrir? ¿Escenario A, B o B o y te despedimos? Todo depende de qué periodo. Yo veo muy complejo este 2021. Primero porque ya tenemos una inflación alta, va a haber aumentos de tarifas, aumentos de precios, etcétera, y entonces ahí se corre el riesgo de que si la inflación este año se calcula en el 36, pero es muy probable que el año próximo tengamos una inflación de arriba del 40, ahí puede haber problemas porque no existe esa garantía que vuelvo a señalar, Bien. una compensación en caso de que la inflación supere los aumentos salariales y los aumentos de la recaudación. Ismael.